Viendo, ya me debo de estar escuchando. Agradeceré por el chat, que por el chat me digan si la transmisión va corriendo sin ningún problema. Empezó, empezó con una infección en el ojo que me tuve que tratar, que ya venía postergando y terminó con contagio de COVID-19. Un contagio, voy a escuchar si me estoy escuchando sin ningún problema, sí, sin problema, que tardé aproximadamente 20 días con COVID, 10 días con fiebre, 16 días con síntomas aproximadamente, más o menos los días que fue justo el contagio de COVID-19. Durante todos estos días, prácticamente todo mayo, hemos visto, nos hemos enterado de casos bastante preocupantes como la caída del metro, bueno, del puente del metro en Tláhuac, en la Ciudad de México, las investigaciones selectivas en torno de este acontecimiento, la exigencia de justicia por parte de los familiares de las víctimas, por parte de las víctimas. Nos hemos enterado de candidatos, más ya de media centena de candidatos que o han sido asesinados o han sido amenazados, han tenido que suspender sus campañas, han sido amedrentados, han sido cooptados, han sido extorsionados, han sido víctimas de la delincuencia. Estamos hablando de una gran cantidad de municipios, gran cantidad de estados de la República en donde hemos visto cómo la delincuencia organizada, como lo he venido señalando desde hace muchos meses, la delincuencia organizada ya votó, la delincuencia organizada ya está decidiendo y no hay autoridad que en aquella ocasión lo mencionaba, que garantice nuestro derecho al voto, a elegir libremente. Nos hemos enterado de un gobernador que pues está siendo buscado por las autoridades en un caso bastante peculiar. Durante todo este tiempo de mi ausencia, se dio el desafuero en la Cámara de Diputados Federal, la protección de la Cámara de Diputados local, me refiero al caso Tamaulipas. Mm, Tanto embrollo ha habido en torno de este tema, de este caso en específico, que ni en presidencia mismo saben si tiene fuero o no. Existe la duda también de si existe una orden de aprehensión en su contra o no. Nos hemos enterado en voz de un senador morenista, pero no en voz de las autoridades correspondientes. También en todos estos días hemos sido testigos de señalamientos, de eh, cuestionamientos al trabajo por parte del Poder Judicial, cuestionamientos que han venido del Ejecutivo, en específico ayer o hace un par de días desde el secretario de Marina. Hemos también visto cómo han sido señalado el Poder Judicial como el enemigo pues en este caso pareciera del Ejecutivo. Hemos también visto al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, desfilar 2 veces en Palacio Nacional en condiciones no aclaradas, no transparentadas, en donde servidores públicos del Ejecutivo negaron inicialmente la reunión, pero el presidente de la República la terminó confirmando. Temas que afirman son de relevancia del Ejecutivo tratar con el judicial, pero que no tenemos claridad los ciudadanos de qué es lo que está ocurriendo en torno de ello. Hemos sido testigos también de las diferencias al interior, del aumento de las diferencias al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el presidente pues ha pedido que se transparente el sentido de los votos, todo en un contexto de las investigaciones de las aportaciones hechas por Pío López Obrador a las campañas en Morena y en el contexto de las mismas campañas que están desarrollándose en este momento. Hemos sido testigos también de cómo un líder de un
grupo delincuencial con presencia y nacimiento en Guanajuato, pues ha comenzado a librar ciertas acusaciones y pues a pesar de tantas cosas que se han dicho, que se le han documentado, que se le han acusado, que se han señalado. Hemos sido testigos de muchas cosas a lo largo de estos más de 20 días que he estado con COVID, bueno, que estuve con COVID, ya me encuentro en una etapa de recuperación, pero mientras todo esto pasaba, mi familia, estuvimos justo con COVID, mi esposa, mi niño, ellos tuvieron una recuperación rápida, afortunadamente. En mi caso fue muy lento, fueron muchos días con COVID, 20 días con COVID, 16 días con síntomas, 10 días con fiebre, con un cuadro también de neumonía que bajó mi oxigenación, afortunadamente no grave como para tener que ir al hospital, pero sí suficientemente importante como para auxiliarme con un concentrador de oxígeno. Han sido días de campaña, todo días de ausencia en campaña a la par, días que han sido informativamente bastante movidos y que pues obviamente he tenido que ser meramente espectador de lo que ha estado ocurriendo y con mucha información pendiente por revisar, por compartir, por desmenuzar con ustedes todo lo que he enlistado y muchas otras cosas que han quedado fuera de estos temas relevantes los iremos revisando ampliamente en todos mis espacios, en todos los espacios del Caporal, absolutamente todos. Regresa el Caporal matutino. Ahorita voy a dar detalles justo de esto, de cómo voy a estar compartiéndoles contenido y compartiéndoles información en diversas plataformas. Lo cierto es que si bien el contenido del Caporal es gratuito en todas las plataformas, en todo momento. El contenido es completamente abierto a todos ustedes y lo pueden ver y lo pueden consultar en cualquier momento. Sí considero que ofrezco, eh, sí debo disculpas por el no notificar, por el no mantenerlos al tanto, por el hecho de decidir desaparecerme de las redes sociales, del micrófono, de la computadora. Eh, sí ofrezco unas disculpas y debo unas sinceras y grandes disculpas a aquellas personas que de manera voluntaria, hacen una aportación, un apoyo económico a este proyecto y que lo hacen de tres maneras, como se pueden hacer, insisto, de manera voluntaria, porque el contenido es completamente gratuito. Uno, a los miembros de YouTube, los que en la pestaña al lado del botón de suscribirse dice únete, a los que mes con mes están apoyando, ya sea con 20 pesos, con 50 pesos o con 300 pesos, este proyecto con sus donaciones. Mes con mes en automático, si es que han dejado vinculado algún medio de pago, mes con mes me han estado apoyando y sin que yo les haya explicado, informado qué es lo que ocurrió, han permanecido allí. Tanto, absolutamente a todos los miembros. Para los que me apoyan con 300 pesos mensuales en la membresía de YouTube, que lo hacen porque forma parte de mis estudios de maestría. Para quienes no lo saben, estoy estudiando maestría en periodismo político. Me encuentro en el tercer trimestre en la Escuela Carlos Septién y el, están justo apoyando, hay una categoría de las membresías para apoyarme con los estudios, con el pago de esta maestría. Para aquellas personas que me están apoyando con ello, de todos los días que he estado con COVID, yo tomo las clases los sábados,
El primer sábado de mayo no hubo clase, por lo tanto no hubo falta. En el segundo sábado de mayo falté a la mitad, falté a 3 de las 4 clases. Y no, mentira, en el segundo sábado de mayo, que fue la primera clase del tercer trimestre, falté a una de las 4 clases. Y en el segundo sábado de mayo, falté a 3 de las 4 clases. Es decir, de todas las clases que ha habido de este trimestre, durante mi convalecencia por COVID-19, he acumulado solamente una falta por materia. Eh, Se los comento, ustedes son mis tutores, ustedes firman mis boletas, ya haré una transmisión exclusiva sobre cómo me fue en el segundo trimestre y cómo, con detalles de las dificultades justo por el COVID-19, pero afortunadamente no hubo un impacto en los estudios. Y también una gran disculpa para aquellas personas que me siguen en Twitch, para aquellas personas que ven mis videos en Twitch. YouTube es una plataforma, Twitch es la plataforma de Amazon, es también plataforma de video. Los invito, quienes no conozcan Twitch, los invito a que me sigan en Twitch, porque el formato de los videos es diferente, es, eh, es diferente. Para quienes conocen el Caporal desde el inicio, desde sus orígenes, ese Caporal de sus orígenes lo he trasladado a Twitch en específico por diversos motivos. Perdón. De tal forma que en Twitch, aunque los videos son gratuitos, ustedes pueden entrar y ver también de manera gratuita todo mi contenido. Hay personas en Twitch que ha pagado por una suscripción y que son pagos mensuales. A esas personas también una gran disculpa por no haberles avisado y pues la facturación sigue corriendo. Una gran disculpa. ¿Por qué no avisé? ¿Por qué no estuve informando sobre mi estado de salud? Dos motivos principales. Uno, siempre he considerado que el periodista no es el protagonista. eh, y si estoy haciendo este video es, bueno, porque finalmente sí se merecen una explicación todos. Y dos, porque quise evitar a toda costa preocupar a mis padres que ya son adultos mayores, que no viven conmigo y que pues son una parte fundamental en mí, en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón. Y en el caso del COVID, pues lo único que queda es encerrarse en casa, monitorearse y esperar a que el organismo reaccione y que la situación no se ponga difícil como para terminar en el hospital, cosa que afortunadamente no fue mi caso, pero sí fue un contagio muy prolongado, os repito, 20 días con COVID aproximadamente, 16 días con síntomas, 10 días con fiebre, y bueno, justo por eso decidí no comentarlo, no escribirlo, ni siquiera a los miembros, porque no sé si entre los miembros de YouTube, por ejemplo, haciendo un video exclusivo para miembros, hay algún vecino, hay algún familiar, hay algún conocido de mis padres y que le pudieran llevar ese mensaje. Y yo no quería que mis padres se enteraran por otro lado. Y hoy, de hecho, este mismo domingo he hablado con ellos y les he informado de cómo estuvo mi proceso de contagio, nuestro proceso de contagio en familia, mi esposa, mi niño y yo. Y bueno, ya con esta tranquilidad de también saber que el COVID ha quedado atrás, es que he decidido también hacer esta transmisión. Han quedado secuelas y motivo por el cual también he tenido que modificar los horarios de las transmisiones, pero ampliar también la oferta. Como secuela, actualmente mi oxigenación no es la que debería de ser. Necesito todavía apoyarme de un concentrador de oxígeno. Afortunadamente nada grave. Hubo un cuadro de neumonía que sí limitó mi capacidad de respiración, sí afectó un poco pulmones,
pero ya me encuentro en plena recuperación. Aunque no hay COVID, sí hay todavía un proceso de recuperación en la respiración por el tema del daño en pulmones. Pero bueno, nada grave. Lo que sí es que vamos a tener más contenido del Caporal. Es importante, sobre todo, acelerar y abarcar y revisar muchos temas, porque estamos prácticamente a una semana del día de la votación. Entonces, estamos en una semana bastante importante. Y eh, qué es lo que vamos a tener y cómo vamos a estarnos viendo. Les voy a recordar también todo el contenido y todas las opciones de contenido y la nueva oferta de contenido. Empiezo, YouTube, este canal, El Caporal. Vamos a tener vamos a tener los videos todos los días, 7 de la tarde, bueno, 7 de la tarde noche y 11 de la noche todos los días. Serán los videos de 15 minutos aproximadamente. Los temas más importantes estarán en 2 videos diarios. A menos de que haya muchísima información, estaré agregando un tercer video eventualmente a las 6 de la mañana, como lo he estado haciendo. YouTube regresa normal, el canal principal. Retomo el podcast del Caporal, que había tenido también una pausa, tanto por trabajos finales de la maestría y obviamente posteriormente por temas de salud. Retomo los podcasts, recordemos, los estoy publicando en el canal El Caporal Podcast. Esto en un canal de YouTube, El Caporal Podcast, búsquenlo así. También me encuentran en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, me encuentran en todas las plataformas de podcast. Busquen El Caporal Podcast y ahí van a encontrar esos podcasts. Regresan, retomo la actividad de los podcasts. Recordemos que es uno a la semana, no tendremos esta semana, todavía por el tema de la recuperación pulmonar, no puedo hacer transmisiones largas, pero a la próxima semana ya tendremos el nuevo podcast, que por cierto, les adelanto, se trata de un músico que hace música con basura, bueno, con desechos, cosas verdaderamente impresionantes. Van a escuchar un acordeón hecho con una máquina de escribir. Para que se suscriban al canal de YouTube El Caporal Podcast, también en Spotify El Caporal Podcast. Eso es en los canales de YouTube. 2. Twitch. ¿Qué es Twitch? Para quien no conoce Twitch. 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 Twitch es como un YouTube, solo que es de la plataforma de Amazon. En Twitch regresa el Caporal matutino y dejo de hacer el Caporal nocturno. Esto también obedece a una cuestión de salud. Dejar de hacer transmisiones tan noche, tan de madrugada y mejorar mi cuestiones de los horarios, vaya. Entonces, estaré en Twitch todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Estaremos hablando, abordando, revisando la información más importante de las mañanas, del día, de 9 a 10 de la mañana en Twitch. Transmisiones de 1 hora, con bastante información, principalmente política y sobre todo análisis de los temas relevantes. Como quienes conocen Twitch, como para quienes conocieron el Caporal Matutino, recordarán, hace ya algunos meses, algunos años, bueno, el año pasado creo que todavía hacía Caporal Matutino, no, creo que ya no, más de un año. Regresa el formato del Caporal Matutino. Lo más importante, eh, estará en la plataforma de Twitch de 9 a 10 de la mañana. Pero hay una sorpresa. También estaré habilitando otro podcast, ya no el Caporal Podcast, sino tal cual el Caporal. Así lo van a encontrar en Spotify. Todavía no lo encuentran ahorita. En cuanto empiece con Twitch en las mañanas, así será. En Spotify, todas las plataformas de podcast. Lo que transmite en Twitch de 9 a 10 de la mañana, una vez que termine la transmisión en Twitch, lo van a tener disponible todos los días, aproximadamente a partir del mediodía, lo van a tener disponible en versión podcast para que ustedes lo escuchen
en el momento en que ustedes gusten, en una plataforma de audio, todos los días, 1 hora de contenido, también en una nueva opción de podcast. No confundamos el Caporal Podcast, que es semanal y es entrevista, con el Caporal Matutino, que también va a formato de podcast. Entonces, son dos, dos ofertas a través del podcast. Uno se llama el Caporal Podcast, el otro se llama el Caporal, simplemente. Esto es en cuanto a Twitch, en cuanto al Caporal Matutino, que va por Twitch, que va por las plataformas de podcast. Facebook estará más activo aún, estaré más activo aún. Facebook lo estaré dedicando exclusivamente a contenido para divertirnos con política, para temas de memes, por ejemplo, videos curiosos sobre política, y ya ocasionalmente, ya eventualmente les estaré informando de transmisiones en vivo en Facebook, que serán menos frecuentes, pero que tendrán otro objetivo porque va justo dirigido para la gente de Facebook. En Twitter estaré dejando de lado la... la he de confesar algo. Durante estos días de convalecencia, si hubo una plataforma a la que no entré fue a Twitter. Cada vez que entraba a Twitter me ponía peor. Es una plataforma llena de odio, es una plataforma que en lo personal no me gusta. Y siempre he querido cambiar el tono de lo que comparto en Twitter. Esta es la oportunidad. En Twitter estaré compartiendo información, información importante en formato de hilos de informativos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con hilos? Para quienes no estén familiarizados con Twitter, eh, los candidatos amenazados por la delincuencia organizada. Entonces, candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Datos informativos, pequeños datos, tweets con mucho contenido, aunque en pocos caracteres. Entonces, ese será el contenido de Twitter, creo que en algún momento dije Twitch, de Twitter, eh, de que es justo darle prioridad a la información, a la información relevante, y dejar de lado las opiniones del hate o el odio, todo eso que tanto daño hace y que entendí que si bien no era partidario de eso, pues ahora menos, ahora menos. Es querer compartirles lo que a mí me gustaría recibir de esa plataforma. Twitter, TikTok. En TikTok también estaré generando contenido también relacionado con política, pero en un tono de entretenimiento, de diversión, dado que pues la plataforma TikTok eso es lo que pide, eso es lo que difunde, eso es lo que recomienda. Entonces será contenido bastante bien pensado para que vaya en el tenor de lo que la plataforma quiere, pero que siga teniendo el sello del caporal. El blog también está elcaporal.mx. Para quienes no saben de ello, el blog también estará siendo alimentado con artículos, con ensayos que he escrito, que he preparado especialmente para ustedes. Así que también pueden estar entrando en elcaporal.mx. Esa es toda la oferta, retomando todo lo que he estado pues preparando y todo lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Me reincorporo al 100% mañana, con la excepción de Twitch. Todavía no me encuentro en condiciones para hacer transmisiones tan largas. Me gustaría reposar todavía lunes y martes, y nos veremos en Twitch con el Caporal Matutino a partir del miércoles a las 9 de la mañana. Son muchas las plataformas, probablemente o seguramente no las tienen memorizadas. En la descripción de este video y en la descripción de absolutamente todos mis videos, ahí en donde ustedes me ven abajito, le dan clic, se despliegan todos los links
de todas mis plataformas, de absolutamente todas. Ahí pueden ver que el podcast, que la página de internet, que en Twitch, que todo, absolutamente todo. Y también los invito a que entren a la pestaña de comunidad de YouTube. Entran a mi perfil en YouTube en la página principal. Está ahí una de las ventanas, video, lista de reproducción, comunidad. Denle clic allí porque allí les estaré recordando constantemente la gran oferta de contenido que tengo para ustedes. Así que, pues, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en Twitch, gente de Twitch, a partir del miércoles, pero en las demás plataformas, a partir de mañana, ya me incorporo al 100%. Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo esta transmisión, preocupados por mi estado de salud. En verdad, muchas gracias. Les debo a ustedes todo. Y muchas gracias a los nuevos miembros también. Los invito a que se conviertan en miembros de este canal, a que se suscriban en Twitch. Es una manera también de apoyar este proyecto y sobre todo también en circunstancias adversas como esta del COVID. El hecho de no generar contenido implica no tener ingresos durante prácticamente todo el mes, echar mano de los ahorros, pero bueno, ya estoy de vuelta. Gracias a Cari Rodríguez, bienvenida Mirna Casas como miembro de este canal. Gracias CP César por el super chat. Gracias a Gabriel Olvera. Muchas gracias por el super chat también. Gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. De corazón, gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo con más información y al estilo y al sello del caporal. Mi compromiso siempre es y será con ustedes. Gracias. Bonita noche.